El estado del arsenal nuclear ruso tiene preocupado a más de uno en Occidente, y es que hay una serie de misiles luego del lanzamiento del Oreshnik, ahora con el Topol, otro de los elementos vitales para la defensa rusa, lo que tiene más aterrados a ciertas instancias de la Unión Europea. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. El devastador Topol ruso hace entrar en pánico a los británicos. ¿Te imaginas? 800 kilotones de poder. Una sola carga de este misil podría cambiar el destino de Londres y sumir a la capital británica en un caos absoluto. El Topol, un misil balístico de largo alcance con una capacidad destructiva aterradora, forma parte del arsenal nuclear de Rusia. Y en un escenario apocalíptico, su impacto en la ciudad representaría no solo una catástrofe física, sino también un acto que redefiniría la historia de la humanidad. En este artículo exploramos, sin adornos ni ficción, los posibles efectos de este ataque, cómo se desarrollarían los eventos inmediatos y lo que sucedería a nivel de supervivencia y devastación. Para entender la magnitud del daño que un misil Topol podría causar a Londres, debemos entender primero su naturaleza. El Topol, con nombre oficial de la OTAN, SS-25, Cycle, es un misil balístico intercontinental de 800 kilotones. Sobre todo porque esto significa que su poder destructivo es literalmente decenas de miles de veces superior al de las bombas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki. La carga nuclear del Topol no es solo una explosión, es un golpe de fuerza capaz de vaporizar todo en su radio de alcance directo, lo que incluye millones de vidas. Si el impacto se diera en el centro de Londres, como se especula en el análisis realizado por el profesor Alex Wettstein en el sitio nuclearsecrecy.com, el resultado sería apocalíptico. La simulación indica que con una explosión directa de 800 kilotones, Londres se transformaría en un paisaje fantasmagórico. Westminster, uno de los distritos más emblemáticos de la ciudad, quedaría reducido a un mar de cenizas. El calor generado por la explosión sería tan intenso que todo lo que hubiera dentro de esa bola de fuego se evaporaría prácticamente. La narrativa del apocalipsis nuclear, Margarita. Muy dura hasta para el oído de cualquier ser humano. Así que lo que se escucha del efecto devastador de ese misil ruso denominado Topol ante la posibilidad de que caiga en Londres resulta realmente escalofriante, y por discreción, Ivette, ya que es un tema muy sensible, no voy a reiterar el efecto devastador que podría ocasionar en la capital londinense. Pero sí creo indispensable analizar que esta amenaza se produce en un contexto político de crisis terminal para Ucrania, profundizada ahora por la decisión de Trump de cortarle el envío de datos de inteligencia a Kiev, sumado a la pausa en las entregas de ayuda militar. Y esta es una medida, Ivette, que podría dejar a las tropas ucranianas a pocas semanas de una derrota ya definitiva. Por eso creo que es necesario analizar cómo se están moviendo los aliados fieles a Ucrania, como el Reino Unido, y cuáles son los motivos por los que se menciona a Londres ante una variable de acción militar como esa que se describe ahí tan espeluznante, con el lanzamiento de un misil tan devastador como el Topol. Y esto, que por el momento es una amenaza, obedece a las tensiones entre Rusia y Reino Unido, que han escalado, como todos vemos, en las últimas semanas debido al apoyo militar británico a Ucrania en el conflicto con Moscú, que desde hace rato se le viene advirtiendo a los británicos que podrían atacar objetivos de allí,
si Ucrania utiliza armamento proporcionado por el Reino Unido para atacar territorio ruso. Recordemos, Ivette, en el pasado Putin ya lo había advertido con muchísima claridad a Boris Johnson, en el contexto de la expansión de la OTAN y la situación en Ucrania. De modo que esto no es para nada nuevo para ellos. Ya están advertidos de lo que significa cruzar la línea roja, y que a Putin no le va a temblar la mano para dar la orden de que un misil como el Topol le ajuste las cuentas al intruso británico. Y lo que explica este estado de alerta y esta reacción que está generándose en Rusia es que hace muy poquitos días Londres habló de enviar tropas a Ucrania en el marco de un compromiso con respaldo de Estados Unidos. Pero el primer ministro británico, Keir Starmer, prometió elevar gradualmente el gasto militar al 3% del Producto Interno Bruto y asumir un papel de liderazgo, escucha bien esta palabra porque de eso vamos a hablar, en materia de seguridad en toda Europa. Lo dijo en una rueda de prensa que el Reino Unido va a otorgar cualquier garantía de seguridad a Ucrania en caso de que se alcance una posible paz después de 3 años de conflicto, y asume el compromiso de utilizar, si fuera necesario, capacidades como desplegar tropas en terreno sujetas al respaldo estadounidense. Yo creo que esto último no está ya muy claro, porque respaldo estadounidense, por lo que está declarando Donald Trump, no va a haber para Ucrania por ahora. Así que este político británico considera vital que se tome una decisión como esta, que demuestre el liderazgo requerido en toda Europa en respuesta a un contexto cambiante. Pero es que también el jefe del Pentágono había sugerido que Europa debería asumir el liderazgo en lo que se refiere al apoyo a Ucrania y en la restauración de la seguridad en la región. Y esto está levantando rochas en Moscú, y por eso las amenazas también. Adelante. Por supuesto, Margarita. Aquí, pues, Gran Bretaña tiene la mayor parte de la responsabilidad en este punto y por eso es la paranoia, ¿no? Se habla de estos ataques específicamente hacia Gran Bretaña. Si se dan cuenta, no se habla de Alemania, no se habla de Italia, se habla específicamente de que un ataque podría llegar al Reino Unido gracias a su intervención permanente en el conflicto ruso-ucraniano, a todas las maniobras que han realizado desde hace muchísimo tiempo para dañar a Rusia, y obviamente ahora sí le tienen miedo. En el conflicto, en el inicio del conflicto en el 2022, se burlaron de Rusia, se burlaron de su capacidad militar, dijeron que estas armas que desarrollaban las hacían con chips de lavadora. Me encantan los chips de lavadora en los misiles que está desarrollando Rusia hoy en día y en los aviones y los drones. Es impresionante cómo los bloqueos, los embargos y las sanciones hacen que un país crezca de una manera impresionante en su desarrollo, porque permiten que se vuelva otra cosa, ¿no? O sea, se vuelven autosuficientes. Dicen, si no puedo con estos componentes, pues los desarrollo yo mismo. Pues esperaban jugar con los chips de lavadora, pues ahí tienen un Oreshnik, un Topol y los demás, los Iskander, todo lo que se ha visto hoy en día, los aviones, los F-35 y todas las defensas antiaéreas que hemos visto en este proceso. Lamentablemente hablar de armamento y hablar de guerra no es lo más adecuado, y lo dijiste tú, Margarita. Aquí no vamos a hacer una apología pues de la guerra y mucho menos de estos efectos que puede causar en una población, que para nada sería lo que nosotros esperamos. Pero sí es necesario hacerlo ver, porque las consecuencias de las acciones de estos políticos irresponsables llevaron a hoy en día a trabajar en este espacio lo que se está viendo. Y ahora le tienen miedo a Rusia, o sea, siempre le han tenido miedo a Rusia. Siempre ha habido esta narrativa rusófoba desde la Guerra Fría para acá. Ellos han violado los tratados, los acuerdos todo el tiempo, pero han querido siempre los territorios rusos, desmembrarlos, apropiarse de sus recursos
y decir de una manera equivocada que Rusia es la que quiere ser una potencia imperialista, como lo ha hecho todo el tiempo Estados Unidos. En estos días, Trump volvió a decir que tenía que hacerse a Groenlandia como fuera. Ya no dijo, voy a comprar Groenlandia, dijo, voy a hacerlo como a como de lugar. Y eso también implica una invasión militar, Margarita, y eso es otra cosa. Estamos en un punto tan álgido que uno ya ni sabe y se tiene que preparar, sí. La Unión Europea tiene que prepararse para unas consecuencias que ellos mismos provocaron, obviamente. Pero no va a haber paz en ningún escenario si ellos no provocan esa paz. Si van a seguir atacando, si van a seguir mandándole suministros a Ucrania, si van a seguir azuzando y atizando el fuego, esto no va a parar nunca y sí, va a haber una respuesta de Rusia directa hacia la Unión Europea y hacia quienes lo ataquen directamente. Vamos a ver el siguiente corte. Adelante. De la explosión sería tan extremo que incluso a varios kilómetros de distancia los efectos serían devastadores. Los residentes de zonas como Fulham, Brixton, Clapham y Kensington, aunque no estarían tan cerca del punto de impacto, sufrirían de quemaduras severas, muchas de las cuales podrían ser de tercer grado, y las probabilidades de supervivencia serían mínimas. Pero lo que es aún más aterrador, según Wallenstein, es que una vez la explosión se disipe, la lluvia radioactiva cubriría grandes áreas, lo que podría convertir la zona en un lugar inhabitable por años, si no por generaciones. Más allá de la primera onda de destrucción inmediata, la cuestión radica en quién tendría alguna posibilidad de sobrevivir. En un escenario en el que la capital británica es devastada, las personas en áreas más alejadas de la explosión directa, como Cardiff, Edimburgo o Liverpool, tendrían una mayor probabilidad de sobrevivir, pero no sin consecuencias. La radiación y la caída de material radioactivo podrían hacer que la vida en estas ciudades sea casi imposible, afectando gravemente los suministros de agua, alimentos y recursos médicos. Sin contar con el colapso de toda la infraestructura de transporte, comunicación y salud, que sin duda se vería arrasada. La incertidumbre sobre la incapacidad de sobrevivir a la explosión radioactiva es otro factor a considerar. Las personas que se encuentren a una distancia considerable de la explosión pueden estar expuestas a niveles letales de radiación en los días y semanas posteriores al ataque. Esta narración es muy parecida a esas películas, Margarita, el día después y bueno, todos estos Terminator y todas estas películas que tratan sobre la hecatombe final de la humanidad. Sí, es un análisis cruel, es un análisis complicado que hace este personaje, pero es un análisis que lo tiene uno que llevar con pinzas también, Margarita, como tú bien lo decías, porque sería irresponsable de parte nuestra generar pánico. Aunque sí, la exposición ante una narrativa de una guerra nuclear está ahí, está a la orden del día y lamentablemente se tiene. En este momento el estado del arsenal nuclear ruso es muchísimo más fuerte incluso que el que tiene Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de ojivas, de una cantidad superior en ojivas nucleares de las que tendría Estados Unidos y adicionalmente no nos olvidemos que Rusia también tiene sus aliados. Ucrania tiene 35 países detrás que son los de la OTAN y de los cuales varios, por ejemplo Francia y Inglaterra tienen ojivas nucleares. Si Trump no le entra, aunque vamos a ver, porque eso no es tan sencillo de decir que Trump no le va a entrar, llegará un momento en que tendrá que tomar partido y muy seguramente tomará el bando contrario.
Mira, perdón. Ya para darte paso, aquí este tira y afloje, ¿no? Nuclear. Sí. Te decía que Rusia también tiene sus aliados, Corea del Norte, Irán y China también tienen sus ejercicios nucleares y pues es un escenario que está ahí para todo el mundo. El problema es quién tomará la iniciativa en ese caso para dar el primer botonazo rojo. Mira, yo te digo que tal como están las cosas, los británicos deberían limitar un poco la bravuconería que están usando y además no desestimar el poderío militar que tiene Rusia y las consecuencias que puede traer con un misilazo de ese tipo como el que se ha mencionado acá. También hay que ver que el jefe del Pentágono ya había sugerido que Europa debería asumir el liderazgo en lo que se refiere al apoyo a Ucrania y en la restauración en la seguridad de la región. Y eso lo tomó como suyo el británico, como gallo que quiere ir a gallinero ajeno. Y si nos ponemos a analizar a profundidad y ver esa sugerencia del jefe del Pentágono de que Europa asuma un papel de liderazgo en el apoyo a Ucrania y en la restauración de la seguridad regional, eso tiene varias implicaciones para Rusia. Lo principal es que si Europa toma un rol más activo del que ya tiene, podría significar una mayor unidad y compromiso entre todos esos países que tú acabas de mencionar, 32, ¿no? Para contrarrestar las acciones de Rusia en Ucrania. Y eso podría aumentar la presión diplomática y económica sobre Moscú. Entonces, yo reitero, más que pronosticar el efecto devastador, como se dice ahí en el video, que produciría ese misil ruso denominado Topol sobre cualquier ciudad inglesa, lo que conviene es seguir de cerca la estrategia que está armando el premier británico para adquirir ese liderazgo europeo, que es el que yo te había mencionado con anterioridad. Y el tema es, Ivette, que no se amenaza a otra potencia por gusto. Creo que a Rusia le sobran razones porque el Reino Unido se ha convertido ahora en uno de los principales opositores a las acciones rusas en Ucrania. Desde el inicio del conflicto ya sabemos que ha sido uno de los principales aliados de Kiev, que le ha proporcionado ayuda militar, económica, política, tal. Además, no olvidemos que el Reino Unido ha implementado paquetes de sanciones significativas contra Rusia dirigidos a personas, a empresas, a sectores claves de la economía rusa. Y cabe preguntarse de dónde salieron los tanques Challenger y los entrenamientos a tropas ucranianas de territorio británico. Y entonces la respuesta es obvia. Sí, el Reino Unido ha tenido un rol muy activo en el apoyo militar a Kiev para la contraofensiva a Rusia. Y no le basta con eso, y han liderado esfuerzos internacionales para aislar a Rusia en foros globales, ha trabajado en estrecha colaboración con aliados europeos y de la OTAN para coordinar respuesta al conflicto. Y por eso Rusia tiene ahora en el foco al Reino Unido, sin excepción, porque de allí ha partido el apoyo a Ucrania, con el consenso bipartidista del Reino Unido que ha superado divisiones políticas internas incluso. Así que todos pagarían justo por pecadores, como reza el dicho. Margarita, pues aquí es que no paran, ellos no aprenden. No paran. Yo no entiendo qué lección tuvieron, en ningún momento la aprendieron cuando la Segunda Guerra Mundial, que fueron bombardeados, que fueron atacados en una guerra terrible con Alemania, y hoy en día siguen, y mira que hace apenas una semana Boris Johnson está otra vez en Kiev dando consejos a Ucrania de nuevo, ¿no? Y obviamente no aprende. Él hace 3 años convenció a Zelensky de detener las negociaciones de paz con Moscú y otra vez llega como consejero. Y él entonces, fue el que prendió la mecha, tú te acordarás. Exactamente. Entonces, el hombre está diciendo que la responsabilidad de la guerra que la Casa Blanca
le acaba de, pues le está endilgando a Zelensky son tonterías y que definitivamente los responsables son otros. Imagínate eso. Es aterrador lo que este hombre está diciendo. Dice que hay que dar cerca, hay que estar muy cercanos a la firma del acuerdo de minerales, por ejemplo, entre Ucrania y de Londres enviar tropas a Ucrania. O sea, este hombre es más peligroso que todos. Es Boris Johnson. Sigue activo y nadie lo calla, nadie lo quita de ahí. Entonces hay que tener un plan para ayudar a proteger a Ucrania y es el envío de tropas británicas, francesas y de otros países europeos para darle seguridad a los ucranianos. Y definitivamente que dentro del acuerdo de paz, ¿de dónde? ¿De dónde, Margarita? El acuerdo de paz debe ser en un entorno de neutralidad, no en un entorno de guerra. No sé si es que yo estoy equivocada en el tema diplomático. No, para nada. Así es, Ivette, así es. El fantasma de Boris Johnson, que no es fantasma, es un personaje real, activo, prendiendo mecha constantemente de conflictividad dentro de Ucrania. Esa es una realidad. Así es. Bueno. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Veamos. Mientras que el gobierno británico y sus aliados en la OTAN acusan a Rusia de ser una amenaza global, el Kremlin ve a Occidente como un provocador constante, especialmente cuando se trata de las fronteras de su influencia. En este contexto, las sanciones, las confrontaciones indirectas a través de conflictos en terceros países y sobre todo las amenazas mutuas han convertido a Europa en una zona de alta vulnerabilidad. El profesor Alex Wallerstein, quien ha modelado estos escenarios catastróficos, no solo está interesado en los efectos inmediatos de un ataque nuclear, sino también en las implicaciones a largo plazo. Es importante destacar que en este tipo de escenarios se da por sentado que no solo se trata de la explosión y la muerte inmediata, sino también del ciclo de destrucción que seguiría a la radioactividad. Esto incluye la creación de un invierno nuclear, el colapso de la agricultura y el cambio climático global, consecuencias que afectarían a países mucho más allá del alcance de las bombas mismas. Y aunque los defensores de la paz y la diplomacia puedan insistir en que un ataque nuclear es poco probable, las circunstancias actuales apuntan a lo contrario. En este escenario, si todo el arsenal nuclear de Rusia fuera desplegado, las consecuencias serían universales. El investigador Igor Nikulin, exmiembro de la Comisión de Armas Biológicas y Químicas de la ONU, advirtió sobre el impacto global de un uso extendido de armas nucleares, indicando que no quedarán zonas limpias. A pesar de los científicos de la Universidad de Otago, han sugerido que algunos lugares como Nueva Zelanda o Australia podrían ser menos afectadas por un invierno nuclear. La realidad es que en un conflicto nuclear a gran escala no habría rincón en el planeta que escape a los efectos colaterales. Mientras tanto, el impacto del Topol, como simuló Wallerstein, podría ser el catalizador de una serie de eventos que cambiarían irremediablemente el curso de la historia. En este caso, los británicos no solo tendrían que enfrentar la destrucción de su capital, sino también una gran pérdida de vidas humanas. Lo lamentable de todo esto, Margarita, es que así se tenga la información, nadie hace nada para evitarlo. Así pues, el tema de los arsenales nucleares, pues sí, los expertos dicen que es poco probable que ocurra porque Vladimir Putin no va a tener ese velo, pues absurdo, pero un Donald Trump y sus acompañantes sí pueden hacer que esto ocurra. La pregunta es, ¿en qué beneficiaría
que alguien, cualquiera de los dos bandos o de los tres o de los cuatro que tenemos en estos focos de guerra, tenga la osadía de oprimir ese botón rojo. ¿Qué sacaría con eso? Aparte de destruir el mundo y destruirse a sí mismo, creo que nada, no sé, o qué quieran hacer. No, tal vez tengan listas las naves para irse. Sí. De todas maneras, ya los británicos están preocupados, Ivette. Están temblando porque ya temen por su propia seguridad y ven que se está desmoronando uno de sus aliados, que es Ucrania, y todo se debe a la combinación de esa superioridad militar, aérea, misilística que tiene Rusia, junto con las limitaciones que tiene Kiev, y ya todos las hemos mencionado en otros momentos, las hemos visto. ¿Para qué? Para obtener armas avanzadas y poder contrarrestar el poderío ruso. Y todo esto es lo que refuerza la afirmación de que la posición ucraniana es grave en estos momentos y podría empeorar ya en las próximas horas. En definitiva, Ivette, fíjate que Londres no puede ignorar la superioridad aérea y misilística de Rusia, que se ha incrementado potencialmente con la producción de misiles de largo alcance, de bombas planeadoras como la UMK, de estos misiles balísticos intercontinentales como el Oreshnik, el Topol, que son difíciles de interceptar por los sistemas antiaéreos ucranianos. Así que lo que vemos es que estas armas permiten a Rusia atacar objetivos estratégicos desde distintas distancias seguras, sin exponer sus propias aeronaves al peligro. Así que tampoco pueden ignorar los británicos a ese misil terrible, ese Topol que se acaba de mencionar acá, que implica una amenaza devastadora. Los británicos, expertos en temas militares, ellos mismos saben que Rusia tiene dominio del espacio aéreo y una alta, un alto profesionalismo para desplegar misiles Iskander y bombarderos de largo alcance. Y esa ventaja estratégica que exhibe, que se está exhibiendo, pues puede hacer que los cañones se viren en un momento dado para el provocador Reino Unido. Así que yo voy a escoger una frase de un ciberlector, lo voy a parafrasear porque me pareció genial. Él dice que Keir Starmer es tarado o se hace. Lo primero que el ministro Lavrov dejó establecido en la primera reunión que se efectuó en Riad con Estados Unidos es que Rusia no permitirá inmiscuirse en ningún ejército bajo ningún pretexto o bandera, llámese OTAN, Unión Europea o algún otro país. Es inútil que sigan con su retórica belicista. Macron, que el lunes ya recibió una bastonada de parte de Trump, los ingleses que a toda costa quieren seguir con esta guerra. Es mejor que no jueguen al fuego, y porque el misil Oreshnik se demora entre 7 y 8 minutos nada más en llegar a Londres. Recordemos que Putin desafió a Occidente a enviarle uno de esos nuevos juguetes de Rusia. Así que Inglaterra no debe hacerse el gallo en gallinero ajeno. Creo que ha sido esta una opinión muy gráfica de nuestro ciberlector y me alegra muchísimo haberla podido escoger para cerrar este tema. Así llegamos al final de nuestra reflexión. Queremos agradecer a nuestros seguidores por la amable audiencia, invitarlos a dejar sus opiniones y pedirles que nos den un like si les gustó el enfoque de este tema. Ivette. Claro que sí, gracias Margarita, gracias a nuestra audiencia como siempre que nos acompaña y nos apoya en todos estos análisis que van más allá de la noticia y nos motivan a seguirles llevando estas informaciones. Por ahora los dejamos y les invitamos a que se sumen a nuestro canal de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande, que ya suma más de 1 millón de seguidores y que seguirá creciendo gracias a ustedes. La reflexión del día: los físicos conocieron el pecado. Ese es un conocimiento que no pueden perder. Lo dijo Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.